Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Y una vez más, gracias por acompañarnos. Este contenido que voy a mostrarles a continuación solo es exclusivo para dado caso que haya adquirido alguno de nuestros paquetes de documentos o haya contratado nuestros servicios de asesoría para apertura y operación de farmacias y consultorios anexos a farmacia. Hoy vamos a revisar este punto, que es un punto muy importante que tiene que tomar en consideración si tiene un consultorio anexo a su farmacia: el aviso de privacidad para el consultorio anexo a farmacia. Es un tema un poquito complejo, voy a tratar de hablar con los menos tecnicismos posibles para que usted lo pueda entender y lo pueda aplicar en su consultorio, en dado caso que usted no sea médico o que no esté familiarizado con los términos que utilizamos mucho en el área médica. Es importante que también conozca este documento. Muy bien, empezamos. De preferencia puede empezar con el nombre de su consultorio, pero sí tiene que especificar que es un consultorio de medicina general del sector privado. El aviso de privacidad es obviamente pues el título de este documento, pero también lo tenemos que especificar. Muy bien, a diferencia de los avisos de privacidad anteriores que sí están publicados abiertamente en el canal de YouTube, notamos que viene en primer paso, en el primer renglón redactado, el nombre del propietario del establecimiento. Aquí no, aquí el nombre que vamos a escribir en este aviso de privacidad para el consultorio es el del médico responsable sanitario. ¿Por qué? Porque el expediente médico no lo va a manejar el propietario, sino el médico responsable sanitario. El médico responsable sanitario pues es el responsable del manejo de los datos personales en el consultorio médico. Por eso es que primero iniciamos redactando el nombre del responsable sanitario, mejor conocido como, en este caso aquí ya describe el nombre del consultorio médico, el domicilio completo del consultorio: calle, número, colonia, ciudad, alcaldía, localidad, el estado y el país, México. Es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente. ¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? Vamos a bajarnos un poquito más. Ahí está bien. Elaboración de su expediente clínico, alimentación y composición familiar. Hay un apartado en la historia clínica, en el expediente médico, en donde se debe de describir los hábitos alimenticios y cómo está compuesta la familia del paciente, como por ejemplo, digamos, a los pacientes pediátricos, pues sí, algunas historias clínicas o algunos médicos también especifican cómo está formado un núcleo familiar, si es familia nuclear, si es una familia más extensa, etcétera. Proporcionar planes de ayuda. Planes de ayuda en el aspecto terapéutico, en el aspecto médico. Integración de censos. Aquí la integración de censos se hace referencia. El médico responsable sanitario debe de entregar unos documentos y unos reportes que deben de ser por semana. Si usted no ha tenido experiencia en este tipo de establecimientos, si es la primera vez que piensa abrir una farmacia y un consultorio, debe de saber que usted, el responsable sanitario del consultorio, debe de entregar un informe semanal ante la Secretaría de Salud de su estado, específicamente en la jurisdicción sanitaria que le corresponda, que es un informe semanal de enfermedades epidemiológicas que vayan acudido a consultar. Ese es otro video que ya después sí voy a publicar en el video de
del canal de YouTube, pero sí es importante que sepa qué tipo de reportes e informes son los que tiene que entregar su médico responsable sanitario, porque lo exige la ley. Aquí no se vale si el médico no lo está presentando, entonces pues usted como propietario del establecimiento, pues tal cual lo voy a decir, tiene que presionar usted como propietario al médico responsable para que esté al tanto y entregue todos los informes correspondientes a la Secretaría de Salud del Estado, de su estado, pero eso ya son temas que ya contemplaremos después en el canal de YouTube. Por disposición de las autoridades sanitarias a causa de la contingencia epidemiológica por COVID-19, para establecer un filtro de identificación de personas con infección respiratoria aguda. ¿Qué datos utilizaremos para estos fines? Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales. Nos bajamos. Ahí. El nombre, el estado civil, el RFC, la CURP y el lugar de nacimiento. Esto varía mucho entre cada formato que se utiliza para expediente clínico. Por ejemplo, en las instituciones públicas de salud, pues sí se pide la clave única de registro de población. Por ejemplo, los derechohabientes del ISSSTE, ellos sí les piden el RFC como un número de identificación personal de cada paciente. En el seguro social, en el IMSS, pues se asigna un número de seguridad social específico. Esto lo tiene que contemplar en base a qué tipo de formato o algún sistema operativo, algún software que esté utilizando su médico, qué tipo de datos son los que tiene que manejar el responsable sanitario. Y se tiene que especificar aquí. Vamos a bajarnos. Este está más extenso. Muy bien. Fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma autógrafa. ¿Por qué la firma autógrafa? Algunos documentos que contienen el expediente clínico se solicita la firma de puño y letra del paciente, como por ejemplo si se va a realizar alguna intervención dentro del consultorio, como por ejemplo el retiro del implante subdérmico del antebrazo, pues entonces el médico tiene que llenar un formato especial, ya después lo revisaremos, para que la paciente dé su consentimiento que le van a retirar ese implante. Entonces pues la paciente tiene que firmar el consentimiento informado, por eso es que se pide la firma autógrafa. La edad, la fotografía. La fotografía varía. Sí, ciertas instituciones de salud pública, no diría ciertas, todas, casi todas, solicitan una fotografía para la cartilla de vacunación, también algunas instituciones privadas también solicitan una fotografía para algún tipo de credencialización para el paciente. Dependiendo el tipo de software o el tipo de programa que esté utilizando su médico para su expediente clínico, algunos programas software sí llegan a solicitar o tienen la opción de agregar la foto del paciente. Si es así, lo tiene que especificar en el aviso de privacidad. Aquí este punto: color de piel, color del iris, color del cabello y señas particulares. ¿Por qué se pide estos datos personales en el expediente clínico? En el apartado del expediente clínico hay unos documentos que se llaman historias clínicas. La historia clínica, así a grandes rasgos, pues es todo el historial clínico y una revisión completa del paciente de pies a cabeza. En la historia clínica hay un apartado en donde se hace una exploración física del paciente
y aquí se tiene que describir características físicas del paciente. De hecho, son muchísimo más características físicas las que se registran en la historia clínica, pero para fines prácticos tenemos que aclarar que en el expediente clínico se tienen que incluir datos físicos del paciente, como el color de la piel, color de los ojos, color del cabello, señas particulares, pero esto se hace con fines médicos para documentarlo en el expediente del paciente. Estatura, peso, cicatrices, tipo de sangre. Vamos a bajarnos un poquito más. Aquí este punto sí quiero aclararlo. Puesto o cargo que desempeña el paciente. ¿Por qué el médico? Usted se preguntará, ¿por qué el médico necesita saber a qué se dedica el paciente? Por las enfermedades laborales. Ciertas enfermedades propias pueden ser propias del trabajo que esté ejerciendo el paciente. Por ejemplo, pacientes que trabajan en el área de la minería, pues probablemente desarrollan algún tipo de lesión pulmonar a largo plazo. Un paciente que trabaje en el área de soldadura, pues a largo plazo el paciente puede desarrollar igual complicaciones en los pulmones. O por ejemplo, pacientes que tienen horarios de trabajo constantemente fluctuantes, que trabajan de día, luego de tarde, luego de noche, pues entonces sí lo hace más propicio a tener alteraciones en el sueño y así sucesivamente. Por eso es que en el historial clínico siempre se le pregunta a qué se dedica el paciente. Correo electrónico institucional o correo electrónico personal del paciente. Esto es más enfocado a fines de contacto con el paciente. Entradas al país y salidas del país, tiempo de permanencia en el país. ¿Por qué nosotros los médicos preguntamos esto en el expediente clínico? Para fines epidemiológicos, como por ejemplo el COVID. Sabemos que es una enfermedad que se transmitió en todo el mundo, en varios países. ¿Por qué? Pues por la inmigración y la inmigración de personas contagiadas. Entonces, por eso en el historial clínico tenemos que especificar, por ejemplo, si el paciente viene conmigo a la consulta por una patología respiratoria, le tengo que preguntar, tengo que indagar si alguna vez ha estado fuera de la ciudad, fuera del país, porque para fines de diagnósticos de epidemiología. Pasatiempos, aficiones, deportes que practica, juegos de su interés. ¿Por qué preguntamos esto? En la historia clínica, un apartado específico que hace referencia a antecedentes personales no patológicos, o sea, antecedentes del paciente que no son propios de una enfermedad, en la que tenemos que describir cuáles son los hábitos, cuáles son las costumbres del paciente. ¿Para qué? Para determinar si tiene relación con alguna enfermedad, como por ejemplo el uso o consumo de alcohol, tabaco, o si practica algún ejercicio. Eso influye directamente en la salud y en el estado físico del paciente. Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles que requieren de especial protección. ¿Cuáles son estos? Vamos a bajarlo. Religión que profesa. Ok, aquí en este punto vamos a aclarar por qué nosotros los médicos pedimos información sobre la religión o la iglesia a la cual acude el paciente. Aquí, hablando de título personal, yo respeto las creencias, religiones y a la iglesia pues a la que vaya usted. Aquí solo voy a tratar los puntos por los cuales, por qué es la relevancia y el interés de yo como médico saber a qué se
a qué religión, a qué iglesia, a qué culto pertenece el paciente. Por ejemplo, es bien sabido que los testigos de Jehová, ellos no aceptan transfusiones sanguíneas. Entonces, debido a ese punto, sí tengo que registrar en el expediente clínico que el paciente pues profesa la religión de los testigos de Jehová. O por ejemplo, algunas otras iglesias en las cuales pues la mujer no puede ir a consultar sola sin la compañía de su pareja o de otra persona. Se tiene que especificar también que este tipo de detalles en el historial clínico. Por eso es que nosotros preguntamos qué religión profesa. Muy bien. Estado de salud físico presente, pasado o futuro. Estado de salud mental presente, pasado o futuro. Información genética. ¿A qué nos referimos con información genética? Ciertas enfermedades, como por ejemplo ciertos tipos de cáncer, o por ejemplo ya se ha demostrado que la hipertensión y la diabetes tienen un cierto nivel de carga hereditaria por padres y por abuelos. Entonces, este tipo de detalles genético, heredofamiliar, nos importa a nosotros saberlo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a diagnosticar una enfermedad o nos ayuda también a dirigir el diagnóstico hacia una enfermedad específica dependiendo de la carga hereditaria que tenga esa enfermedad. Preferencias sexuales y prácticas o hábitos sexuales. Aquí básicamente es para fines diagnósticos, fines terapéuticos, a conocer los hábitos, los usos, los intereses o prácticas sexuales del paciente, los cuales se determina que es un dato muy sensible, que solo en este caso lo vamos a recabar dentro del consultorio médico. Pertenencia a un pueblo, etnia o región. ¿Por qué nosotros los médicos tenemos que especificar esto? Es bien sabido que los grupos que pertenecen a personas o poblaciones étnicas, comunidades indígenas, tienen mucho riesgo de ya sea no tener una buena educación, una buena salud. En este caso son grupos vulnerables que sí tienen mucha consideración y un especial apartado a la hora de dar una atención médica. Por eso es que nosotros tenemos que especificar si pertenece a algún pueblo, etnia o alguna región que por sus características los hace más vulnerables. Ok, este punto. ¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con las siguientes personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros para los siguientes fines. ¿Bajo qué circunstancias? En este caso, solo el responsable sanitario, el médico responsable sanitario, que es el responsable del manejo de los datos personales del paciente, solo en estas circunstancias puede compartir los datos personales del paciente a otras personas o a otras instituciones o autoridades. ¿Cuáles son estas? Son las que vamos a ver a continuación. Destinatario de los datos personales, la finalidad y si requieren el consentimiento. Primero, destinatario de los datos personales, otro médico general, médico especialista o algún profesional de la salud no especificado en el presente aviso de privacidad. Se congeló esta computadora. ¿Con qué finalidad el médico de su consultorio necesita compartir su información personal, la información personal del paciente, ya sea con otro médico especialista, algún profesional? Dado caso de que, por ejemplo,
yo como médico general recibo un paciente que está complicado, que ya no está dentro de mis competencias como médico general, entonces yo lo tengo que referir con otro médico especialista. Pero ¿de qué forma tal lo voy a referir? Con una referencia por medio de escrito, por medio de mensajería electrónica, WhatsApp, correo. Por lo general se hace en escrito, en formatos o documentos especiales. Se comparte también la historia clínica, los laboratorios del paciente, ya sea que el mismo paciente se vaya con esos mismos documentos al otro especialista, o yo como médico general se los mando directamente al especialista. Esos puntos son los que se describen aquí en la finalidad. Necesidad de un diagnóstico o tratamiento médico de mayor complejidad, necesidad de un enfoque multidisciplinario a solicitud del paciente o la familia, evolución no satisfactoria del problema del paciente, enfermedad potencialmente fatales o del mal pronóstico. Pues aquí se resumen todos los motivos en forma general por lo cual un médico general deriva a otro médico general u otro médico especialista. Muy bien. ¿Por qué no se requiere el consentimiento? Porque no se debe hacer un consentimiento por escrito. O sea, si yo voy a referir a un paciente con el especialista, el paciente no me tiene que firmar un documento aparte que diga: expreso mi consentimiento para que el doctor José Alfonso Luna Márquez, su servidor, de mis datos personales a otro especialista. No, este mismo consentimiento para yo pasar los datos personales a otro especialista se firma en la misma nota de referencia. En la misma nota de referencia debe haber un apartado en donde pues el paciente firma de enterado de que estos documentos van a pasar a otro especialista. Entonces por eso no se necesita otro protocolo especial más elaborado, más que el consentimiento tácito del paciente para que sus datos pasen a otro especialista. Eso sí, le tengo que especificar al paciente a qué especialista va. Usted va con el especialista tal, nombre tal, apellidos tal, hasta ahí. Seguimos. Instituciones de salud de primer nivel de atención, segundo nivel de atención, consultorios o establecimientos de alguna especialidad médica, hospitales generales, hospitales civiles, etc. O tercer nivel de atención, hospitales de alta especialidad, salas o establecimientos de urgencias. ¿Por qué yo como médico general tengo que derivar a un paciente a cualquier tipo de establecimientos? Otro consultorio o un hospital más grande o una sala de urgencias. Aquí mismo lo dice. Necesidad de un diagnóstico o tratamiento médico de mayor complejidad, necesidad de un enfoque multidisciplinario a solicitud del paciente o la familia, evolución no satisfactoria del problema del paciente, enfermedades potencialmente fatales o de mal pronóstico. Si yo, un paciente en mi consultorio anexo a farmacia, no logro resolver su problema porque su enfermedad es más compleja o está fuera de mis límites, o yo no tengo ni las herramientas ni los medicamentos específicos para esa enfermedad, lo derivo a otro establecimiento más arriba, o a una sala de urgencias o con un especialista. Bajamos. Servicio de ambulancia de traslados programados. Necesidad de traslado programado a un domicilio particular u otro establecimiento de salud. El mismo texto no lo está explicando. Servicio de ambulancia de urgencias médicas o centros de llamadas de emergencia. ¿A qué nos referimos con centros de llamadas de emergencia? Pues el 911, o también conocido como el 911. ¿Por qué necesitamos como médicos nosotros pasar información al servicio de ambulancia 911? Porque es una urgencia médica. Necesidad de traslado de urgencia de un paciente con enfermedad grave o potencialmente fatal a un establecimiento de atención médica de urgencias. Pues aquí ya obviamente yo no voy
voy a necesitar el consentimiento expreso del paciente si el paciente no lo puede informar. Entonces aquí con la pura nota de la referencia se manda a urgencias, ya sea en ambulancia, dependiendo el tipo de trastorno. Muy bien. Autoridades que lo requieran. Cuando la transferencia de datos sea legalmente exigida por alguna autoridad competente. Si hay una orden judicial en donde tengo que ceder la información del paciente, en este caso todo del expediente clínico, se tiene que cumplir la orden judicial. Vamos a bajarnos. ¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales u oponerse a su uso? Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos acceso. Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta. Rectificación. Que le eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente. Cancelación. Así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos. Oposición. Estos derechos se conocen como derechos ARCO. Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través del siguiente medio. Aquí le aconsejo que coloque el correo electrónico, ahora sí, del propietario del establecimiento. En dado caso de que un paciente quiera aplicar sus derechos ARCO, es preferible que sea en coordinación junto con el propietario y el médico responsable sanitario. Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos lo siguiente. Vamos a bajarnos. ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad del titular y en su caso su representante, así como la personalidad de este último? Pues contactando por vía correo electrónico al propietario. ¿Qué información y documentación deberá contener la solicitud? Nombre del titular, domicilio y medio para comunicarle la respuesta a su solicitud. ¿Quién es el titular? En este caso el paciente, porque el paciente es el titular de sus datos personales. ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud? Aquí la ley estipula que la respuesta a este tipo de solicitudes no debe ser mayor a 20 días naturales. ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud? Por vía correo electrónico proporcionado por el titular. ¿En qué medio se pueden reproducir los datos personales que en su caso solicite? Por vía correo electrónico. Bajamos un poquito más. Ahí. Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales que está a cargo de dar trámite a la solicitud de derechos ARCO son los siguientes. Aquí no hay que confundirnos. Una cosa es el responsable del manejo de los datos personales, pero aquí lo que estamos describiendo es quién es la persona responsable de dar trámite a las solicitudes de los derechos ARCO. Aquí le sugiero que en este caso pues sea el propietario del establecimiento, que sea una responsabilidad compartida hasta este punto. Bueno, inciso A, nombre de la persona o departamento de datos personales. Y en este caso puede ser el nombre del médico responsable sanitario, o pues también puede poner el nombre del propietario, como les comentaba, una responsabilidad compartida. Muy bien. Domicilio completo. El correo electrónico del propietario. No les recomiendo que coloquen el correo electrónico del médico, mejor el propietario. ¿Por qué no poner el nombre del correo electrónico del médico?
dos motivos. Uno, para que la responsabilidad sea compartida. Y dos, si usted es responsable, si usted es el propietario del establecimiento, también tiene que estar por enterado de este tipo de trámites. No todos los médicos, hay muchos médicos que sí se toman muy en serio su trabajo, pero seamos honestos, desgraciadamente hay médicos que no les importa este tipo de trámites y pudiera ser el caso de que algún paciente exija sus derechos ARCO, contacta directamente al médico, pero pues por cualquier razón que pudiera pasar, que el médico no le importa, el médico se le olvidó, no toma en serio esto, o simplemente cambió el médico responsable sanitario, se fue a trabajar a otro lado. Entonces por eso aquí sugiero que también usted trate de estar al tanto de este tipo de trámites. Por eso aquí en este espacio describa el correo del propietario. Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales. Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Ok, aquí cuál es, digamos, la obligación que tiene el consultorio médico en cuanto al manejo de los datos personales. No se pueden borrar, no se pueden deshacer de ellos. Tienen que mantenerse los registros, las historias clínicas, el expediente médico de cada paciente con una antigüedad mínima de 5 años. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó o la conclusión de su relación con nosotros. Aquí en el caso del consultorio médico, aparte de que no se puede deshacerse uno del expediente clínico del paciente, pues en el supuesto caso, que no es para nada viable, de desaparecer el expediente clínico del paciente, pues entonces ¿cómo se le puede volver a dar seguimiento? ¿Cómo se le puede volver a atender? Sí se le puede volver a atender, pero si se borra el historial, pues entonces no ayuda de mucho para siguientes consultas posteriores. Vamos a bajarnos. Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio: el correo electrónico del propietario. Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su consentimiento, le informamos lo siguiente. Inciso: ¿a través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y en su caso su representante, así como la personalidad de este último? Al correo electrónico del propietario. Inciso B. ¿Qué información y o documentación deberá contener la solicitud? Copia de la credencial de lector con domicilio vigente del titular. Inciso C. ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud? Máximo 20 días naturales. Inciso D. ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud? Pues al correo electrónico proporcionado por el titular. ¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los siguientes medios, contactando al correo electrónico, pues al correo electrónico del propietario. ¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones.
derivadas de nuestros requerimientos legales, de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos, de nuestras prácticas de privacidad, de cambios en nuestro modelo de negocio o por otras causas. Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad a través de, por medio impreso y colocado a la vista del público dentro del establecimiento. El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente. Por medios impresos, carteles a la vista del público en las áreas de la sala de espera del establecimiento. La última actualización tiene que describir la fecha en la que va a publicar en la sala de espera de su consultorio la fecha de este aviso de privacidad. Muy bien. Espero que este video haya sido de su total entendimiento. Traté de escribirlo de la forma más simple posible con todos los tecnicismos médicos lo menos confuso que se pudiera. Espero que haya sido también de las expectativas que usted tenía pues al ver este video de forma privada. Y pues le recomiendo suscríbase a mi canal. Por ahorita por unas cuestiones de copia de derechos de autor todavía no me han reclamado los derechos de autor, pero pues sí le tuve que cambiar el nombre a mi canal, pero es la misma esencia, es el mismo contenido. Muy bien, una vez más agradeciendo su atención, haber contratado estos servicios. Ya debe tener mi correo electrónico y quedo pendiente para cualquier duda o aclaración. Muchas gracias y hasta luego.